Gracias, aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión, dando las gracias a las personas que continúan con nosotros a través de EN Televisión y también que nos van a acompañar en este diálogo que vamos a iniciar en estos momentos con Pelegrín Castillo. Hay muchos temas, pero hay un tema que obliga a ese diálogo urgente, a evaluar, a verificar todo lo que está aconteciendo con el tema haitiano, República Dominicana, Haití. Buenos días. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí con ustedes. En su casa, bueno, sí, con claro. un tecito, café en camino. Muy a gusto. Bueno, yo quiero tocar breve, para que nos concentremos en el tema haitiano. Su evaluación breve sobre el sistema energético ahora mismo, las tandas de apagones y los alegatos de los funcionarios en las distintas EDES y del ministro de Energía y Minas. Mira, el sistema energético de República Dominicana hace muchos años que por un lado avanza, pero por otro lado acusa debilidades estructurales muy serias que no terminan de superarse. Por ejemplo, en el 2007, cuando se modificó la ley de electricidad, yo logré colocar un mandato muy claro de que en los próximos 5 años todo el sistema nacional de medición iba a ser con telemedición. Medición del consumo con telemedición. Y todavía es la hora que estamos lejos de esa meta. A nivel residencial, a nivel industrial, a nivel comercial. ¿Por qué era importante eso? Bueno, por un lado porque eso tiene implicaciones en el consumo. Por otro lado, reduce el nivel de pérdidas no técnicas, es decir, pérdidas fraudulentas. Por otro lado, hace que la gente desarrolle una cultura de eficiencia, porque si tú no sabes realmente lo que tú estás consumiendo, no puedes medir regularmente, tampoco puedes planificarte. Entonces pongo ese ejemplo de una reforma que se propuso en el 7, que yo logré colocar y no pudo salir. Un rezago importante, a mi juicio, y ya eso tiene que ver con el Congreso, pero también con el Ejecutivo, porque la ley creo que no se ha enviado. Ahora se está hablando de eficiencia energética, pero nosotros dejamos listo un proyecto de ley bastante completo de eficiencia energética. Cuando era legislador, ya en la Cámara se estaba discutiendo el proyecto de ley de eficiencia energética. Le fueron dando larga, todavía es la hora que no se termina de aprobar, pese a su importancia, una ley de eficiencia energética que puede representar un ahorro general de energía para la sociedad, porque es de eficiencia energética y ahorro de recursos de cerca del 20-25% de la energía del país. Otro aspecto importante que yo planteé en aquella ocasión, que creo que está pendiente, que ojalá el gobierno lo asuma, este o el gobierno que venga, es el de cambiar la estructura propietaria del sector eléctrico. Ahora mismo, ¿qué es lo que hay? Una alianza público-privada de grandes grupos con el Estado. Y nosotros planteamos, con base al artículo 219, párrafo segundo del 219, la necesidad, por ejemplo, de que la base propietaria de las empresas eléctricas se democratizara, se fuera una especie de capitalización abierta, de capitalismo de mercado, y se abriera a los fondos de inversión, a los dominicanos en el exterior, a las clases medias, a los grupos trabajadores,
empezar por ahí la transformación del capitalismo dominicano, que es un capitalismo, repito, con muchas deformaciones, muchas deformaciones, deformado y deformante. Y eso tiene que ver con el modelo de política que nosotros tenemos. Por eso yo cuando estaba en la Cámara de Diputados presidiendo la Comisión de Energía, y después, cuando fui ministro, insistía que el problema nuestro en el sector eléctrico es reflejo de lo que se ve en el sistema político. Los vicios, las deformaciones, los lastres del sistema político se proyectan al sistema eléctrico, y eso pasa con casi todos los servicios públicos esenciales. Entonces, en cuanto a la minería, creo que ahí nos hemos ido quedando un poco rezagados en la definición de un acuerdo nacional. Debió trabajarse para... Nosotros lo teníamos muy avanzado, un diálogo nacional. ¿Y qué lo detuvo? Bueno, nosotros salimos del ministerio y en el gobierno del presidente Medina no le prestaron mucha atención a algo que yo le recomendé en varios informes que le mandé, y lo dije en varios discursos. Y nosotros queremos tener más y mejor minería responsable, minería de clase mundial, de hecho hay áreas donde la tenemos. Necesariamente, por un lado, tenemos que fortalecer mucho la capacidad de control del Estado, de fiscalización de esas grandes inversiones, pero por otro lado, nuestro deber es garantizar un trato de ganar, ganar, ganar. Lamentablemente, el Estado se queda con la renta minera y hace muy poco para invertir, hace muy poco para invertir en el sector, en los sectores contiguos, las comunidades contiguas a las presas. Entonces ese es un tema que hay que tener presente, por el que es muy difícil obtener licencia social. Mira el caso de los proyectos que hay en San Juan. Hay una resistencia muy grande, pero cuando tú te vas a las comunidades en realidad están resistiendo, no porque la minería sea mala, sino porque el trato minero que se le está dando a las comunidades en las zonas donde hay minería de clase mundial, te dice que no hay el nivel de bienestar, de desarrollo que esas comunidades deberían tener. Caso Sánchez Ramírez. El gobierno recibe recursos, pero el nivel de inversión en la comunidad, en las comunidades, en toda la zona, sigue siendo por debajo de lo que debería ser. Si yo decía que el distrito minero, Maimón, Bonao, Sánchez Ramírez, esa zona, debería ser la vitrina de la mejor minería que queremos y debemos tener. Lamentablemente en eso no se ha trabajado, y no es tanto culpa de... ahí hay fallos estructurales del liderazgo, no solamente nacional, sino del liderazgo local también, porque muchas veces se han entregado recursos a las comunidades, y las comunidades, los líderes de las comunidades han luchado mucho por controlar los recursos, y eso no se traduce en beneficio para las comunidades en sí. De hecho, la resistencia que hay con proyectos como Loma de Miranda tiene que ver menos con el tema de medio ambiente y más con el cambio en las reglas de distribución de la renta. Doctor, vamos a hablar del tema. Nos vamos para la frontera ya. Háblenos, ¿cómo esta crisis que hay como usted, cuál es su punto de vista? Mira, nosotros fuimos muy claros
diciendo, en primer lugar, que esta crisis no es la crisis de un canal. Eso es lo que está en la primera línea, eso es lo que parece. Realmente, la actual crisis tiene que ver fundamentalmente con una provocación que se está montando, la está montando un provocador con mucho apoyo internacional, que fue canciller, que fue primer ministro, Claude Joseph, con el apoyo de políticos del norte, y que tiene un objetivo muy claro: desplazar el poder al primer ministro Ariel Henry. Por la buena, con una renuncia voluntaria, Oye, ¿por qué no o por la mala. Hoy, ¿por qué no esperar un proceso de elecciones? Ellos no se han podido poner de acuerdo en estos 2 años. Y ya el CARICOM acaba de sacar una declaración diciendo que está profundamente decepcionado porque Ariel Henry no ha logrado poner de acuerdo a los haitianos del liderazgo político en la mesa de negociaciones, y que por tanto tiene que irse. Yo le pregunto... Entonces, como ya se ve el vacío, la falta de apoyo de CARICOM, la falta de aprobación en el Consejo de Seguridad de una salida, entonces viene la ofensiva para sacar a Ariel Henry, que lo acusan además de ser un político asociado a los intereses de República Dominicana. A eso voy. Ariel Henry no ha logrado poner de acuerdo a esas partes, pero ¿porque no ha querido o porque no ha podido? Mira, la verdad es que ahí hay muchas fuerzas que están trabajando con agendas diferentes y no es para ponerse de acuerdo. Ninguna tiene el plan de ponerse de acuerdo, todas tienen el plan de tomar el poder, o por vía electoral o por vía revolucionaria. Vamos a decirlo con claridad: hay una guerra civil en curso de baja intensidad. Hay que estudiar bien los últimos años de la política haitiana para saber que hay unos antagonismos. Siempre Haití ha tenido antagonismos feroces, pero pocas veces esos antagonismos se han articulado tanto con el escenario global, continental, regional. Ahora están profundamente articulados. Me explico. Hay un sector que es pequeño, pero es poderoso: la diáspora haitiana, particularmente en Estados Unidos, en Canadá, Francia, otros países. Ese sector está profundamente resentido con los grandes grupos económicos de Haití, los empresarios de Haití, las familias ricas, que ellos consideran que no son haitianos, porque la mayoría son blancos, la mayoría son descendientes de libaneses, de sirios, de judíos, de alemanes. Entonces, la gran masa de la política del pueblo haitiano ve a ese grupo como extranjeros que se han aprovechado de la riqueza de Haití, ha sobreexplotado al pueblo haitiano. Y han contado siempre con políticos corruptos, políticos títeres, que le han servido a ellos, y esa diáspora entiende que el Haití está como está por eso, y que solamente cambiará cuando salga del poder ese grupo. Entonces, a la cabeza de ese grupo de la diáspora, ellos buscaron una persona que es precisamente Claude Joseph. Cuando el presidente Moïse fue a Turquía, unas semanas antes de su muerte, a una reunión con la oposición haitiana, donde estaba Guy Lamotte presente, a llegar a una serie de pactos que su partido consideró una traición. Cuando se fue allá y se reunió con delegaciones de Rusia,
de Turquía, un poco en desafío a la política norteamericana, Claude Joseph se fue a Nueva York a reunirse con los elementos de la diáspora y del poder norteamericano y a ponerse a su servicio. Y efectivamente, fíjate que se da al momento de la muerte, y quizás fue un factor que influyó. Claude Joseph esperaba ser nombrado primer ministro. Para su sorpresa, y de muchos, nombraron a Ariel Henry. El presidente asesinado es el que nombra a Ariel Henry primer ministro, y no a Claude Joseph. Y no a Claude Joseph. Pelegrín, pero... Entonces esa es la primera contradicción. Ese grupo de la diáspora está en confrontación con esa élite económica, extranjerizante, que tiene, que ha hecho esos grupos. Esos grupos han venido aquí hace muchos años, pero ¿quién los ha traído? Estados Unidos, Canadá, y lo ha juntado con los ricos de aquí. Pero ¿por qué repercute esto con el tema del canal? O sea, es que el canal es el pretexto, óyeme. ¿El pretexto de quién? El pretexto para tú activar un movimiento que apunte por un lado a Ariel Henry y por otro lado a República Dominicana. Pero ¿por qué si esa diáspora entiende que los causantes de la desgracia haitiana son esos ricos tradicionales? ¿Por qué no se concentran en enfrentar a esa gente en vez de estar perdiendo el tiempo con República Dominicana? No, porque ellos entienden que uno de los soportes de esa diáspora, de esos grupos de la diáspora de los provocadores, de los grupos de poder económico en Haití, ellos entienden que uno de los soportes principales está en República Dominicana. ¿Y por qué viene esa impresión? Porque desde hace muchos años los norteamericanos empezaron a inducir una alianza de los grandes empresarios insulares, que los ricos de allá y los ricos de aquí se pusieran de acuerdo para la gestión de la isla. Y se le vendió la idea de que de aquí iba a salir algo nuevo y que ellos iban a ser los gestores de una nueva realidad insular, binacional, y se embarcaron en eso. Para que tú tengas una idea, en el 2009, gobierno de Leonel Fernández, en la Universidad Internacional de la Florida, se hizo un encuentro, los líderes más importantes de República Dominicana con los de Haití. Ahora bien, y estaban los cancilleres. ¿Y cuál era el plan? El plan es, señores, la isla entre nosotros la vamos a gestionar, claro, entendiendo que República Dominicana era el factor dominante, el factor preponderante, porque aquí es que están las mejores infraestructuras, hay más nivel de institucionalidad. Ahora, esa era la visión de quién? De los Estados Unidos, de William Jefferson Clinton. Ahora bien, Pelegrín, las medidas ante todo ese escenario, las medidas adoptadas por República Dominicana, por el gobierno desde la pasada semana, de manera exclusiva y específica por la construcción del canal, porque eso es lo que se dijo, ¿están bien? O sea, ¿fueron bien articuladas y hasta dónde esto puede llegar? Mira, el gobierno sabe perfectamente que no es el canal. Que no es el canal. El gobierno sabe que ahí hay 150 grupos armados y bien armados, son pequeñas unidades. Imagínate 150 compañías, ¿cuántos batallones son? ¿Cuántas divisiones son? Es un ejército que está en una fase de recomposición. Entonces, el gobierno sabe también, y quiero mencionar al tercer actor, que no lo mencioné porque yo dije que eran tres. Hay un grupo encabezado por los sectores más radicales de la política haitiana, a la cabeza de los cuales está el senador Moyan Char, que dicho sea de paso, yo conocí siendo ministro, él me visitó
senador del norte, famoso. Y ese grupo está muy vinculado a Aristide, que es, como quien dice, el gran líder político. Al partido Lavalas. Bueno, los Petit de Salín de Moy Yanchar son un desprendimiento de la familia Lavalas. Hay varios desprendimientos de la familia Lavalas, pero todos ellos tienen una actitud. Primero, su posición es que ahí en Haití se necesita una revolución negrista, una revolución antioccidental, anticapitalista, antiblanca, anti-Coregru, anti de paso de ñapa República Dominicana. Y ese grupo ha estado ahí organizando las bases para eventualmente tomar el apoyo con el respaldo de sus aliados locales, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua, los grupos radicales del continente, del ALBA, Ante esa y China-Rusia. Ante esa posible revolución, Irán. es que el presidente ha dicho que estará cerrada la frontera hasta que sea necesario. Entonces, el presidente tomó la decisión correcta porque técnicamente retomar el tema del canal, que ya se había parado, yo te diría, mira, para hacer un poco de recuento. De recuento, mira a Calimán allá cortándonos el tiempo. En abril se discutió del 2021 el tema. La Comisión Mixta Binacional, el embajador Julio Ortega, es el responsable de haber consignado la mención de que la obra planeada no desvía el río y no afecta el recurso. Esa posición no es vinculante, es una opinión de la Comisión Mixta Binacional, firmada por un funcionario que no tenía poder para hacer acuerdos vinculantes. Cuando protestamos, yo protesté el mismo día, porque había mucha gente en la misma Cancillería que no estaba de acuerdo con eso. Yo protesté, se generó un movimiento, mucha gente protestó. Desde el punto de vista técnico, Siri de León dio unas opiniones concluyentes y muchos otros. ¿Y qué sucedió? Bueno, que el presidente al otro día, a los pocos días, dijo, eso no vincula al gobierno, el jefe de la política exterior es el presidente. Eso tiene que volver a la mesa de negociación a discutirse. Y eso se reiteró pidiéndole al gobierno haitiano que pararan la obra. Y miren cómo son las cosas. La comunicación última, porque se mandaron varias, de la Cancillería Dominicana, llegó el 6 de julio, donde se hace un recuento detallado. Pelegrín, gracias. Ingresó un día antes de la muerte del presidente. De Ariel Henry, de Moïse. El 7. O sea, llegó el 6. Llegó el 6. Gracias a Pelegrín Castillo, exministro de Energía y Minas, vicepresidente del partido Fuerza Nacional Progresista. Con ustedes el compromiso de siempre, mañana a través de Diálogo Urgente en Televisión.